Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma. ¿Ves tu vida entera antes de morir? Un experimento demuestra que podría ser cierto, pero vamos a ver de qué modo. Y para ello hoy nos visita nuestro buen amigo Xavier Aguilar. Xavier Aguilar, bienvenido. Hola Jorge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, como digo, ves tu vida antes de morir. Así reza este titular y luego le secunda otro verso que dice: la muerte de un paciente de epilepsia con 250 electrodos midiendo su actividad cerebral ha arrojado una luz sin precedentes sobre la actividad del cerebro antes de la muerte, indicando que un mito podría ser real. Es decir, en resumidas cuentas, estos científicos aseguran que sí, que esas imágenes antes de morir las vemos, pero que no es fruto del más allá, sino que es fruto de que nuestro cerebro aún tiene vida. Bueno, en el caso que estamos hablando, precisamente se ha comprobado, y el estudio lo habla, de que en el momento en que se recogieron estas imágenes de las ondas gamma, que son las que parece que están relacionadas con la consciencia, el paciente no estaba en asistolia. Asistolia quiere decir que no estaba en paro cardíaco. Por lo cual, basar ese estudio en una situación que no se había todavía cumplido me parece un poco exagerado. O sea, es decir, para que esto de alguna forma tenga veracidad, el paciente debería estar clínicamente muerto, es decir, en parada cardiorrespiratoria. Debería ser así. Lo que pasa es que también es cierto que hay otros estudios anteriores a este paciente que acabamos de comentar que también hablan de esa situación, y sí se dieron estudios más largos y en pacientes que sí se había producido esa muerte. Lo que pasa es que no se puede relacionar esto con la situación de lo que la gente dice y explica, que es precisamente esas experiencias, porque esas experiencias tienen un relato con una consciencia bastante alta y en la cual hay una complejidad en el relato. Por lo tanto, con unos simples picos es difícil que esa realidad se pueda producir. Pero no deja de ser curioso que, bueno, las personas que de alguna forma, como ya hemos dicho, están en parada cardiorrespiratoria, ven su vida pasar como una película, pero estos pacientes o estos son estudios muy escasos, aunque, como digo, titular muy llamativo. 2012, 2013, ahora 2022, pues que estos experimentos digan lo mismo, ¿no? Que esos pacientes han visto su vida pasar por delante. Sí, pero fíjate que eso no se refiere nada más a la ECM, sino que las experiencias cercanas a la muerte, sino que eso se produce también en situaciones en las que no hay paro cardíaco. Es decir, cuando hay una caída, cuando hay un traumatismo, cuando hay un accidente de tráfico en el que lo único que hay es el peligro de muerte, pero no hay una situación de muerte, también se producen esas experiencias. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la que se produce en el momento de la muerte real o con la que se está produciendo antes? Incluso ha habido experiencias producidas en aviadores que llegan a Mach 3, o sea, a una velocidad bastante elevada, y que allí en un momento dado pierden la conciencia y allí tienen ese tipo de experiencia. Incluso en laboratorio se ha conseguido alguna vez alguna experiencia de este estilo. ¿Con cuál nos quedamos? Yo creo que ese no es el camino. El camino creo que fundamentalmente se basa en que nos movamos hacia comprobar que esa experiencia tiene un halo de verosimilitud. Es decir, la mayoría de esas experiencias, aparte de lo que has explicado, de ver el túnel o de ver tu vida pasar, que eso sí que es repetitivo tanto en nuestra cultura como en otras culturas se produce este mismo fenómeno. Una de las cosas más extraordinarias que se producen es la experiencia extracorporal, una experiencia en la cual lo que notamos es una hiperrealidad, en la cual notamos estar fuera de nuestro cuerpo, observamos nuestro cuerpo. Entonces, si llegásemos a comprobar, y eso en el estudio Ashwar de Sam Parnia se está intentando realizar, que con determinadas trampas o con determinadas situaciones colocadas en algún lugar, esa persona que está en ese estado nos puede relatar esas situaciones extrañas, podríamos comprobar que a lo mejor la realidad de estar en una situación extracorpórea sería real. Pero estamos seguros, Xavier, de que cuando una persona, digamos, está clínicamente muerta, no tiene ni un mínimo de actividad cerebral durante segundos o algún minuto, por poco, ¿eso está comprobado? Está comprobado que lo que no tenemos son los aparatos adecuados para poderlo medir.
En principio es cierto que no hay actividad cerebral bajo nuestros parámetros, pero también está comprobado que para que haya esa actividad cerebral con la cual se crea la consciencia y con la cual podemos crear determinadas situaciones muy complejas, necesitamos esas situaciones que ya marcan los aparatos actuales. Es decir, a pesar de que los aparatos actuales no tengan esa complejidad para llegar a esa información que ahora no tenemos, sí que es cierto que con lo que tenemos la información suficiente. Por lo tanto, yo lo daría como válido. ¿Y qué información nos aportan estas personas que de alguna forma, como tú dices, han tenido una experiencia extracorpórea? ¿Qué detalles dan que puedan ser irrefutables y que tan solo los hayan podido ver estando fuera de su cuerpo? Bueno, te voy a explicar un caso tan sencillo como el que explica Bruce Greyson en uno de sus últimos libros, ¿no? El hecho de que él era estudiante en aquel momento de medicina y estaba de guardia, pero estaba en su casa. Estaba esperando en aquel momento, no tenían los avisadores, aquellos que llamaban al médico para que pudiera atender, no había teléfonos móviles ni tanto, es decir, estoy hablando de una situación de hace bastantes años, y él simplemente pues estaba comiendo y en la comida pues se ensució su corbata. Y le llamaron del hospital, tuvo que acudir al hospital y él se puso pues la bata, simplemente la bata encima, se tapó completamente y llegó al hospital y encontró un paciente que estaba en una situación comatosa, ¿no? Por un coma etílico. Entonces ese coma etílico que se ve que se complicó, pues intentó realizar las comprobaciones de saber cómo estaba esa persona, de si estaba en alguna situación que se iba más allá de lo que él podía controlar, y al final, bueno, pues esa persona pues estuvo en coma 2 o 3 días. Total que cuando llegan los 2 o 3 días, él había estado hablando con la amiga que la acompañó también al hospital, y Bruce Greyson en este caso, al final la chica despierta, y la chica lo primero que le comenta es que había estado hablando con su amiga y dice, bueno, pues esto seguramente a lo mejor su amiga en un momento dado le ha podido explicar que estuvo hablando conmigo y tal. Y lo siguiente que le comenta es, dice, y doctor, ¿y esa mancha que tiene usted en su corbata, cómo se la hizo? Claro, esa situación era imposible de que la pudiera observar. Primero que la amiga no, en ningún momento pudo observarlo porque no se quitó la bata en ningún momento determinado, y después porque ella estaba en coma. Entonces, eso es lo que hizo, en este caso, Bruce Greyson, uno de los mejores investigadores en este momento sobre la fenomenología de experiencias cercanas a la muerte, que empezara sus estudios sobre este tema, precisamente por esa simple mancha que tuvo en una corbata y que no puedo explicar cómo ese paciente la pudo descubrir. Muchas personas quizás se preguntan que, claro, a lo mejor ese tipo de experiencias o visiones se dan porque, como te han reanimado en aquel momento, pues tu cerebro te hace imaginar alguna cosa y a lo mejor luego lo que te hacen imaginar, mira tú por dónde aciertan. Difícil que entonces que esa experiencia se repita en cualquier cultura, en cualquier lugar y con una fenomenología muy clara, ¿no? Raymond Moody en su libro, el primer libro que empezó a declarar situaciones de este estilo, dio una metodología que en este caso Bruce Greyson, que es el que realmente mejores investigaciones está realizando, ha mantenido, y que se dan una serie de parámetros, creo recordar que son 20 parámetros, que en todas las personas más o menos como mínimo se repiten entre 5 y 7. Entonces creo que tendríamos que atender a que esa fenomenología no está basada en la cultura, no está basada en lo que otros inducen, sino que está basada en una realidad que no podemos todavía comprender. ¿Qué parámetros son esos de los que nos hablas? Que, bueno, evidentemente no nos hables de los 20, pero de algunos que se tienen que cumplir o que casi todo el mundo cumple. El principal de todos precisamente es esa experiencia que se obtiene de estar fuera de tu propio cuerpo. Esa experiencia de que te estás observando tu propio cuerpo y que lo estás viendo allí como están trabajando con él para reanimarlo, para operarlo o para conseguir otra vez que vuelvas a vivir. Esa es la primera experiencia. La segunda, que normalmente se repite, precisamente es la visión del túnel y de una luz al final de él. La tercera, y comprobada y de una manera bastante fehaciente, es que te vienen a acompañar en ese proceso. Y es un proceso que además es curioso porque en más de un caso se ha producido y es repetitivo, en el cual, por ejemplo, si se ha producido un accidente en el cual han habido varias personas que pueden haber estado heridas o incluso varios muertos, pues resulta que las personas que te vienen a acompañar a veces puede ser alguna de las personas
que también iban contigo en el accidente. Entonces la pregunta estaba, ¿y esas personas qué hacen ahí? Pues esas personas habían fallecido y simplemente ya estaban en ese otro lugar. Después, otra de las cosas que vemos también bastante habitualmente es la irrealidad o una realidad superior a la que estamos habituados, o sea, visión en 360 grados, sonidos más altos o con mejor definición de lo que tenemos, y una visión como mucho más lejana de lo que incluso podemos obtener en nuestra visión habitual, es decir, como si pudiéramos ver cosas que habitualmente no podemos. Después, la no percepción del tiempo. Ese es otro de los parámetros que se acostumbra a dar. Y generalmente el último parámetro, de los más importantes, es que alguien nos dice que ya no es ese nuestro camino y que tenemos que volver. El tema de la luz y el túnel es interesante porque incluso hay algunos científicos que apuntan que el hecho de que se vea esta luz es porque estás en una camilla que te están apuntando, digamos, con esos focos, no para operarte, y que eso de alguna forma influye porque directamente te dan en la cara. Es decir, no sé. Más que de los focos, lo que sí se hablaba, y se habló durante mucho tiempo, era que en el momento de perder la conciencia, en el momento en que se producía la muerte, como que todas los conos que realmente tienen en el interior de nuestros ojos se juntaban y creaban ese efecto como de un camino o de una luz. Lo que pasa es que esa fenomenología no se produce nada más en personas que están a punto de morir, sino en personas que han podido relatar experiencias fuera del cuerpo y que no siempre tienen que ver con muerte, sino simplemente personas que según ellos relatan que pueden trasladarse y que en momentos determinados tienen esas experiencias. Entonces, realmente canalizarlo simplemente a una experiencia física que creo que no es demostrable también es difícil. Has hablado de que en otras culturas también se repite este tipo de fenómeno o situación. Yo te pregunto, en estas otras culturas, ¿cómo lo relatan? Mira, el relato es exactamente el mismo que lo que hemos comentado antes. La sensación de estar fuera del cuerpo, la sensación de que te vienen a buscar, la sensación de una hiperrealidad exagerada, una sensación de no poder explicarlo todo y de conocerlo todo. Esas sensaciones son exactamente las mismas. Lo que varía en todas las culturas es que a veces vemos seres que nosotros ahora estamos denominando como seres de luz, pero que cada uno identifica en su momento por una situación determinada, y alguno puede identificar que ha venido Jesús a verle, otro puede haber definido que viene Buda. O sea, esas situaciones culturales sí que pueden variar un poquito, pero eso simplemente es una situación que yo creo, y por mi trabajo, que es una situación de conocer comparativas de cosas. Es decir, nosotros para definir cualquier cosa de las que conocemos, la tenemos que comparar con algo conocido. Y para nosotros, pues esa figura pues de Jesús, pues puede ser una figura conocida, o la de Buda, y simplemente es porque no sabemos identificar ese ser que digamos que es un ser de luz, o bueno, que ahora lo definiríamos de esa manera. Cuando yo hago mi trabajo en concreto, cuando paso por esos procesos, y esos procesos los hago en relato, en mi caso en las regresiones, y hago un trabajo relacionado a pasar por la muerte de todas las experiencias de vidas anteriores, el relato que me producen mis pacientes es exactamente el mismo. Y es siempre lo primero que se imaginan, o lo primero que creen, o lo primero que ven, es que su propia estructura es una estructura antropomorfa, una estructura muy parecida a la que tienen actualmente, ¿no?, en el mundo físico. Pero después, cuando les haces observar y les haces entender que a lo mejor esa no será realmente su aspecto, encuentran otros aspectos diferentes y que son más correlativos al más repetitivo que realiza todo el mundo, ¿no? Interesante lo que acaba de decir Xavier, porque de alguna forma lo podemos extrapolar incluso a las apariciones marianas, ¿no? Hay quien también apunta que pudieron ser, pero esto ya es más ciencia ficción, extraterrestres, y que aquellas personas, al no saber lo que estaban viendo, pues automáticamente dibujaron a la Virgen, dibujaron a Jesús, es decir, que intentamos poner una cara conocida a algo que desconocemos. Sí, el cerebro actúa por comparación, es decir, que todo lo que desconocemos, como pueden ser las apariciones marianas, podría ser pues simplemente a lo mejor extraterrestres que no podemos identificar. El tema de extraterrestres, que alguna vez lo hemos hablado contigo,
Yo creo que también está muy relacionado con esas posibles apariciones de algo que no viene de este mundo y que no tiene por qué ser de otros mundos físicos, sino incluso de otros mundos dimensionales que están cerca del nuestro. Pero de alguna forma vemos que también la cultura, la religión o las creencias que nos han hecho creer influyen en este tipo de visiones. Sin ninguna duda, pero las religiones, como tú sabes, es para mí el opio del mundo, ¿no? Es la manera de tenernos dominados de alguna manera y centralizados. Pero sí es cierto que todas las religiones se basan en experiencias que han tenido, ¿no? Cuando hablábamos de las ECMs, no estamos hablando de las ECMs, perdón, de las experiencias cercanas a la muerte, no estamos hablando de algo que aparezca ahora, no estamos hablando de la Elizabeth Kubler-Ross, que en principio fue de las primeras de la edad moderna de hablar de este tema y de trabajarlo. Ni de Raymond Moody, ni de Bruce Grayson, ni de Samparnia, ni de Pim Van Lomen. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de Platón. Estamos hablando de que hace 2000 años se hablaba de este tema. O de experiencias que muchos otros personajes relatan en muchos de los libros de la Edad Antigua, en las cuales también se relatan experiencias no cercanas a la muerte, pero sí a lo mejor experiencias marianas o experiencias de este estilo. Algo que quería preguntarte, porque en este programa se ha debatido mucho al respecto, y es de que cuando, alejándonos un poquito de ese tipo de experimentos, de la ciencia, cuando trascendemos hacia ese otro lado, cuando lleguemos a ese más allá, ¿qué nos vamos a encontrar? Como he dicho aquí, se ha debatido mucho porque hay personas que afirman que bueno, que allí también se trabaja, pero de otro estilo, es decir, como la película Nuestro Hogar. Otros que creen que no, que sencillamente estás, como solemos decir, a la Bartola, debajo de un árbol tomando el sol. A lo largo de todos los casos que tú has investigado y documentado con tus terapias, ¿alguien te ha contado cómo es ese otro lado? Es un tema complicado, pero sí es cierto que cada vez me llega más exposición sobre ese tema, ¿no? Porque antes me basaba más en la experiencia que podían tener en vida anterior y ahora me baso más en intentar descubrir qué hay en ese mundo espiritual, ¿no? Entonces en ese mundo espiritual parece que hay un reflejo prácticamente idéntico en el cual cada uno ve, digamos, lo que quiere. Hay una película que se llama Más allá de los sueños, que yo creo que lo identifica bastante bien, ¿no? Es una película en la cual cada uno crea su realidad en relación a lo que él necesita, es decir, si tú crees en el infierno, vas a crear el infierno. Si tú crees el cielo, vas a crear el cielo. Si tú crees que te están esperando 50 legiones de soldados, pues te están esperando 50 legiones de soldados. Lo que pasa es que ese es el punto de partida. Ese no es la realidad. O sea, eso es lo primero que parece que te encuentras, pero después a partir de ahí, pues sí que hay un reconocimiento y una exposición de la vida que tú has tenido y para saber para qué la has tenido. Es decir, nosotros venimos aquí a cumplir una serie de experiencias, sobre todo emocionales. ¿Para qué? Pues tenemos que entenderlo, tenemos que entender que forman parte de nuestro crecimiento y que tenemos que entender que ha servido para algo toda nuestra vida de una manera u otra. O si no ha servido para nosotros, a lo mejor para nuestro crecimiento, ha servido para la gente que está a nuestro alrededor, para que ellos puedan hacer ese proceso. Y en ese proceso nos involucramos todos los que nos conocemos, es decir, todas las personas en las que hemos tenido un vínculo, lo tenemos para el crecimiento del uno y del otro, en las dobles direcciones. ¿Qué sucede allá? Pues lo que yo sé, por ejemplo, es que la situación del tiempo desaparece, que la imaginación de lo que hay allí es en relación a tus necesidades y lo que tú necesitas aprender, y que luego hay un momento dado en que alguien te ayuda y de alguna manera u otra pues volvemos al cuerpo físico. Sí, interesante, como digo, cada uno cuenta una cosa diferente. Lo que está claro es, bueno, lo que parece, ¿no? Que creamos como un universo propio, depende de nuestras necesidades. Xavier hablaba de Más allá de los sueños, la película de Robbie Williams, en la que primero fallecen sus hijos, luego ella se suicida, luego él también fallece. Cuando va allí se encuentra ella en su infierno o purgatorio y curiosamente la consigue rescatar y llevarla al lugar donde ellos se habían conocido, en aquella especie de campiña francesa. Exactamente. Yo creo que es una película que identifica muy bien la situación que nos podemos encontrar, ¿no? Vamos a ir a un lugar, seguramente nuestra conciencia va a ir a ese lugar que vamos a crear. Es decir, vamos a crear en relación a nuestras
a nuestra manera de haber interpretado nuestra vida. Es decir, si nosotros somos unos religiosos absolutos del catolicismo, pues vamos a encontrar algo muy similar. Si somos creyentes de Buda, pues vamos a encontrar algo similar. Si lo que creemos es que no hay nada, pues a lo mejor también vamos a crear ese nada, al menos durante un tiempo, hasta que alguien nos rescate o hasta que alguien nos ayude a salir de esa situación, como hacía Robin Williams con su esposa, ¿no? Entonces, quizá esas situaciones de almas perdidas o de almas que no saben identificar dónde están, pues se produzca una ayuda para poder salir de ahí más tarde. Y también es muy interesante que en esta película, de nuevo, se muestran personajes que realmente, digamos, se mostraban así para que él reconociera una cara conocida. Lo que tú decías antes, el buscar algo que yo conozco para luego poder seguir y rescatar a su mujer. Pero además de esto, hablabas de este crecimiento, no sé si espiritual, bueno, sea lo que sea que venimos a hacer a esta vida, o si luego tenemos que repetir curso en otra vida para seguir creciendo. Y mi pregunta es, cuando ya has aprendido todo esto, cuando ya has crecido todo lo que tienes que crecer, entonces, ¿qué? ¿Te conviertes en alguien que enseña? ¿Ya no vuelves? He ahí la cuestión. Entonces, ¿qué? Pues bueno, lo que yo sé es que vivimos como en diferentes dimensiones y cada una de ellas se adapta a nuestra situación de crecimiento, ¿no? Entonces, no sé, nosotros por ejemplo ahora podemos estar en el lugar 7 y luego pues conseguimos estar en el lugar 6. Pues estar en el lugar 6 significa poder ayudar desde otra manera a las personas que estén o las entidades que estén en el lugar 7. Luego pasaremos al lugar 5, que el lugar 5 a lo mejor ayuda a las personas que están en el lugar 6. Más o menos sería una historia similar. Y claro, llegas, y bueno, y cuando llegue la iluminación, pues bueno, cuando llegue la iluminación, pues veremos cómo será, pero creo que todavía nos queda mucho camino por conseguir. Xavier, para ir concluyendo nuestra charla, a lo largo de estos años que llevas investigando y documentando este tipo de casos, con toda esta información que tienes, ¿te han disipado las dudas de si realmente existe el más allá? Yo creo que me puse en este tema y como todos los terapeutas, ¿no? Nos ponemos en un tema determinado porque realmente ese es nuestro gran problema, ¿no? Entonces, personas que tienen ansiedad pueden ser grandes terapeutas sobre el tema de la ansiedad. Personas que tienen cualquier otra situación conflictiva en su vida, pues pueden ser grandes terapeutas en eso porque tienen una información muy elevada sobre ese tema. Entonces, en mi caso, pues uno de los temas que más me interesaba era la muerte. Si había una perduración de la consciencia posterior, y creo que en ese tema he podido resolver muchas situaciones, ¿no? Cuando he conocido personas que investigan sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte, como conocía en su día a Miguel Ángel Pertierra, que dentro de esta situación en España es una de las personas que puede hablar directamente porque él la ha vivido y porque además trabaja con este tema. Cuando he trabajado con Juan José López Martínez, un investigador también de regresiones, o cuando he trabajado con mis propias regresiones, con la gente con la que he podido ayudar en sus situaciones y me han relatado prácticamente lo mismo. Y me han relatado lo mismo que se produce en una experiencia cercana a la muerte. O sea, me han relatado lo que se produce en el momento de morir, que es, como me decía uno de los pacientes, dice, qué fácil es morir, ¿no? Y una vez se producía el qué fácil es morir, te viene toda la experiencia posterior, ¿no? Una experiencia posterior en la que parece que la manifestación habitual de todas las entidades o de la consciencia es una forma física, digamos, como parecida a un orbe, que se mantiene la consciencia, que se reconocen a familiares ya difuntos, que se reconoce una historia de vida y la realidad de por lo que se vive. Bueno, parece que eso me lo han repetido pues más del 80% de las personas a las que he atendido. Entonces dices, todas las personas lo tenemos culturalmente incrustado en nuestro cerebro que eso ha de ser así, o todas las personas que yo he atendido me han mentido. Creo que ninguna de las dos circunstancias es la oportuna ni es la respuesta, pero sí el hecho de que cada una de las personas me da una identificación de que el más allá, de una manera u otra, existe. El caso de Xavier Aguilar nos recuerda a Sinesio Darnell. Él empezó a investigar, aunque poquita gente lo sabe, porque tenía miedo a la muerte. Y en muchas de sus experimentaciones intentaba siempre preguntar si existe Dios, si existe un más allá, y no lo hacía por el hecho de averiguar o mostrarle a la gente si realmente hay vida más allá de la vida. Lo hacía para calmarse él, es decir, para él tener una seguridad y una tranquilidad a la hora de fallecer. Finalizamos nuestra conversación con algo que ha dicho
con algo que has dicho, Xavier, muy, muy importante, ¿no? Qué fácil es morir, pero a la vez qué difícil es vivir en este plano que nos ha tocado, ¿no? Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde pueden encontrarte, Xavier? Bueno, fácilmente, primero por la página web, para que todo el mundo pues, pueda saber realmente a lo que me dedico y pueda entender si hay un feeling sobre ese tipo de trabajo, que sería las www.xavieraguilar.com, o si no en el teléfono profesional, que es el 686-67-6736. Xavier Aguilar, como siempre, ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, y un abrazo para todos.